Bien, y el otro ejemplo para entender la interpretación de la esperanza matemática es el caso de los dados. Los dos dados, en el cual la variable aleatoria era la suma de puntos. Acá tienen en la primera columna los posibles valores de x, sus respectivas probabilidades, y en la tercera columna está el producto de x por p de x. 2 por 1 sobre 36, 3 por 2 sobre 36, y la suma de estos productos me da el valor 7, que es la esperanza matemática. Bien, dijimos que la esperanza tiene una interpretación similar a la de la media aritmética. De hecho, la esperanza se define como el valor promedio esperado. Uno lo que tiene que decir en este caso es que yo espero obtener 7 puntos en el lanzamiento de dos dados. Y si ustedes recuerdan, la media aritmética, la mediana y el modo son medidas de tendencia central, son medidas de posición pero de tendencia central, es decir que tienden a ubicarse en el centro de la distribución. ¿Y en qué casos estas tres medidas coinciden, son iguales? Cuando la distribución es simétrica. Y es justamente el caso de la distribución de los dados. Si ustedes vamos a ver el gráfico que habíamos realizado de esta variable aleatoria, aquí está, van a ver que es perfectamente simétrica. Es decir, que acá en el 7, acá está la esperanza, que es 7, también está el modo y la mediana. O sea que en este caso particular es correcto decir, el valor esperado es 7. También es correcto decir que lo más probable es obtener 7 en el lanzamiento de dos dados. ¿Pero por qué? Porque en este caso la moda y la media coinciden, porque la distribución es simétrica. Pero está mal decir lo más probable es obtener cierto valor cuando uno hace la interpretación de la esperanza. Porque si vamos al caso de los puntajes, por ejemplo, esta esperanza corresponde a la variable aleatoria puntaje de un examen, de ese examen que tenía dos preguntas de opción múltiple. Está mal decir lo más probable es obtener 2,5 puntos. Jamás voy a obtener 2,5 puntos. Estos son los valores posibles, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que imaginarse es que yo rindo el examen y saco un puntaje, así como decíamos recién en el ejemplo, en el otro video. Saco 0, le erré a las dos preguntas. Otro alumno saca 0 también, otro alumno saca 0, 5, o sea que cada experimento aleatorio tiene como resultado una variable aleatoria, un valor de x. Y a la larga, esos valores de x van a promediar 2,5. A la larga, es decir, yo acá puedo sacar un promedio, pero cuando más datos tenga, cuando más números tenga, ese promedio va a estar más cercano a 2,5. Lo mismo con el caso de las bolillas. En el caso de las bolillas, yo realizo el experimento, saco 3 bolillas y veo cuántas azules hay. Por ejemplo, me salió una azul. Vuelvo a hacer el experimento, me salieron 2 azules. Vuelvo a hacer el experimento, 2 azules. Y así sucesivamente. Toda esta serie numérica a la larga va a tener un promedio cercano a 1,8. ¿Se entiende? Entonces esa es la interpretación de la esperanza matemática, no el valor más probable. Eso sería como un modo. La esperanza matemática es el valor esperado en promedio. Bien, y así como existe una esperanza, también existe una varianza. La varianza de una variable aleatoria discreta se define de esta forma, ¿sí? Yo sugiero esta fórmula, que es la fórmula de trabajo para hacer los cálculos. Es la esperanza de la variable al cuadrado, o sea, del cuadrado de la variable, menos la esperanza de la variable al cuadrado. O sea que yo, para poder calcular una esperanza, tengo que primero trabajar con los cuadrados de la variable. En este caso sería, en vez de trabajar con 2, 3, 4, voy a trabajar con 4, 9, 16. Y luego calcular la esperanza, que en este caso dio 7, y elevarla al cuadrado, ¿sí? Bien, esta es la forma de calcular la varianza, una medida de dispersión, y la esperanza, que es una medida de posición. Bueno, vamos a entrar entonces en el campo de la variable aleatoria continua.
Para poder entender el concepto de variable aleatoria continua, en realidad basta con que entiendan lo que es una variable continua. Es aquella que puede tomar cualquier valor en un intervalo. ¿Sí? Entre 2 y 5 existen infinitos valores. Bueno, esa variable es continua. Entonces, para entender mejor, vamos a recordar la variable peso, en este caso peso de ajo blanco, es uno de los archivos que está en Infostat, y acá tienen un histograma. Pero este histograma tiene también un polígono de frecuencia. Yo le voy a sacar el histograma y solamente va a quedar ese polígono. Ese polígono podemos imaginar que es una función. Y es una función que cumple con dos condiciones. La primera es que la función es siempre positiva. ¿Puede valer 0? Sí, puede valer 0, pero es no negativa. Y la otra es que el área bajo esta curva va a ser 1. ¿Sí? Va a ser 1. Esas dos condiciones hacen que esta función tenga un nombre particular que es función densidad. La función densidad es, para hacer una comparación, vendría a ser como la función de probabilidad, solo que en variable aleatoria continua. Y la diferencia es que para poder calcular probabilidades no vamos a poder obtener el valor de probabilidad para un cierto valor de x, sino que vamos a tener que trabajar sobre intervalos. Entonces, esta función que cumple con estas dos condiciones se llama función densidad. La primera es que la función es no negativa y la segunda es que la integral entre menos infinito e infinito de esa función es igual a 1. Acá está la función no negativa y acá tenemos una función cuya área es 1. Bien, ¿cómo se puede entender esta función densidad? Esta función densidad, las f de x no son valores de probabilidad, son simplemente ordenadas de una función. Pero las probabilidades se calculan integrando. Y cuando uno integra, tiene que tener siempre un límite inferior y un límite superior. O sea que yo no voy a poder calcular cuál es la probabilidad de que una cabeza de ajo blanco pese 120 gramos. La probabilidad de que pese 120 gramos va a ser 0. ¿Sí? 0. Eso va a ser cuando tenemos variable aleatoria continua. Entonces, ¿cómo son las probabilidades? Bueno, yo puedo calcular probabilidad de que la cabeza de ajo pese más de 120 gramos. Ahí tengo un intervalo. Menos de 120 gramos es un intervalo. Entre 120 y 125 gramos, ese es un intervalo. Entonces, para poder calcular probabilidades usando la función densidad, yo tengo que tener la fórmula de la función y tengo que integrar entre los extremos que yo desee. ¿Sí? Así que acá vamos a tener que aplicar el cálculo integral, tema que ustedes vieron el año pasado en análisis matemático. Así como hay una función densidad, que es la que le correspondería haciendo la comparación con variable aleatoria discreta a la función de probabilidad o cuantía, también existe una función de distribución. Y la función de distribución es la integral. Así como la de distribución era la sumatoria en el caso de la discreta, ahora tenemos que esta función que aparece acá es la integral de la función densidad. Es creciente, estrictamente creciente, y tiene estas dos condiciones. El límite de la función de distribución cuando x tiende a infinito es 1. O sea que si yo x hago tender a infinito, la función crece, 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 pero hasta 1 nada más. ¿Sí? Si esto sigue creciendo, en este caso no llega a 1 todavía. ¿Sí? Llega a 0,9, pero porque tengo x, 8. Si yo sigo aumentando el valor de x, esta curva va a crecer, pero va a llegar solamente a 1. ¿Sí? A 1. Y si yo voy para el otro lado, o sea, voy para la izquierda, hago tender x a menos infinito, esta función tiende a 0. ¿Sí? Esas son las condiciones de una función de distribución. Y acá está lo que les decía. Cuando hablemos de variable aleatoria continua, la probabilidad de que una variable asuma un valor particular va a ser siempre 0. ¿Sí? Porque tenemos un intervalo. Y supongamos que yo tome el intervalo 1, 2. ¿Cuántos valores hay entre 1 y 2? Infinitos valores.
Y si yo quiero calcular la probabilidad de que x tome el valor 1,9, 1,9 es un punto sobre infinitos posibles. ¿Sí? Y 1 sobre infinito, eso es 0. ¿Entienden? Entonces voy a calcular probabilidades de este tipo. Probabilidad de que x esté comprendido entre a y b. Y eso va a ser la integral entre a y b de la función densidad. Y eso va a ser la función de distribución evaluada en b y evaluada en a. Es decir, esto es integral definida. Es aplicar regla de Barrow, que ahora yo lo voy a explicar con un video. También quiero aclarar que en este caso, decir menor o decir menor igual es lo mismo. En cuanto a las probabilidades van a ser equivalentes. Ya sabemos que un intervalo abierto no es lo mismo que uno cerrado. Bueno, ese valor de diferencia en la probabilidad no se tiene en cuenta, justamente porque la probabilidad puntual vale 0. ¿Sí? Bueno, y acá vemos un ejemplo. Esta es una función que está definida, una función que está definida de esa forma, y vamos a ver si eso es una densidad. Como tengo que integrar esta función, yo les voy a preparar un video y es lo que justamente les voy a mostrar ahora. Bueno, y en el ejemplo vamos a verificar si esta función es una densidad o no. Recuerden que para probar si una función es densidad se deben cumplir dos condiciones. La primera es que la función debe ser no negativa para todo el dominio, y la segunda es que la integral entre menos infinito e infinito de esa función tiene que ser igual a 1. En este caso la función está definida por partes. Para un cierto intervalo, el intervalo real 0, 2, la función tiene la forma 1 medio x, es decir, es una función lineal. Como ven acá, la función lineal, pero solamente en este intervalo. En el resto del dominio la función vale 0. Por eso decimos que f de x es 1 medio x en este intervalo y es 0 en caso contrario. La función es no negativa, porque esta función en este intervalo va a ser siempre positiva. ¿Sí? Si yo tengo un valor menos 1 para x, ¿cuál es el valor de f de x? Es 0. O sea que esta función es siempre mayor o igual a 0. Ahora, la otra condición se reduce a probar si realmente esta integral da 1. Porque la integral en el resto del dominio es 0. La integral de 0 es 0. Entonces lo que voy a hacer es aplicar, voy a integrar esta función. Y para eso vamos a ver que acá 1 medio es una constante. Por lo tanto, esa constante sale acá del integrando y me queda así. Acá aplico la integral, y la integral de, a ver si te recuerdan, la integral de una función potencial, si mi función es x a la n, la integral de esta función es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces esto sería x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Acá tengo exponente 1 dividido 2. Esta entonces es mi función integral. 1/4 por x al cuadrado. Aplico regla de Barrow. De 2 y 0. Entonces acá reemplazo el 2. 2 al cuadrado sobre 4. Menos 0 al cuadrado sobre 4. Resuelvo. Esto me da 2 al cuadrado 4. 4 dividido 4, 1. Esto me da 0. Y efectivamente la integral de esta función en el intervalo es 1. Lo cual, con eso cumplimos las dos condiciones de la función densidad. Bueno, y en el ejemplo vamos a verificar si esta función... Bueno, no sé si se entendió la explicación. El sonido quizás era muy bajo, pero bueno, queda simplemente para que vean cómo se puede integrar. Y acá tengo la esperanza y la varianza de una variable aleatoria continua. Quiero hacer acá una corrección porque acá hay un error. A ver, voy a agregarle acá el cuadrado. ¿Sí? Bien, ahí está. Este sería la varianza de una variable aleatoria continua y esta sería la esperanza. ¿Está?
Bueno, y acá tenemos las propiedades. Estas son fórmulas que tienen que verificarlas.